Buenos días, estimados, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me oyen y ven la pantalla. Buenos días, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces comenzaremos. Bien, el día de hoy vamos a hacer en esta primera parte problemas un poco más de vectores de lo que estábamos viendo la última vez, ¿de acuerdo? Es importante y fundamental mencionar algunos puntos. Estos puntos son los siguientes, ¿de acuerdo? El primer punto es les vamos a dar unas sugerencias para resolver estos problemas, algunos pasos, ¿de acuerdo? Algunas sugerencias, voy a anotarlo en pantalla, sugerencias para resolver problemas de vectores. Problemas de vectores. Entonces, la primera es, intente resolver los problemas. Bueno, intentar, voy a poner, resolver los problemas mediante construcción de triángulos, ¿de acuerdo? Mediante construcción de triángulos. Si se complica, recién, si se complica, lo resolvemos recién por el otro método que vimos, resolvemos por descomposición de vectores. ¿De acuerdo? Descomposición de vectores. Bien. Siguiente. Si los vectores en adición son más de 3, si los vectores en adición son más de 3, el método de adición de las componentes siempre es más simple. El método de descomposición es más simple. ¿De acuerdo? Entonces, si son más de 3 vectores, siempre el método de descomposición. Porque es sencillo y exacto. ¿De acuerdo? Porque hemos descompuesto el diablo. Y por último, es bueno resolver los problemas por más de un método. Así les va a dar seguridad. Por más de un método. Eso les dará seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empecemos a resolver problemas un poco sencillitos y así vamos a ir aumentando la complejidad, como cada clase. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos con el 1. Dice, hallar las componentes y la longitud, hallar las componentes y la longitud del vector B, del vector B, con el punto inicial dado, con el punto inicial dado en el punto P, que va a tener coordenadas 3, -2 y 1. Punto terminal Q. Por favor, sus audios. Beatriz. Y punto terminal Q
1, 2 y menos 4. ¿De acuerdo? Entonces tiene un punto inicial y un punto término. ¿Cómo trazamos este vector? Este vector, si ustedes se dan cuenta, en un eje coordenado, ¿cómo será? Vamos a dibujarlo, a ver. Digamos que es este. A ver, en 3 dimensiones sería, no sé si tengo la aplicación GeoGebra, lo tenía de momento. Pero aquí está. A ver, vamos a ver si da 3 dimensiones. ¿Está? Miren, vamos a introducir los dos puntos. Entrada del punto, a ver, el punto, el primer punto que nos han dado es 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. Listo. Ahí está el punto. ¿De acuerdo? Miren, pueden ver, ese es el punto en 3 dimensiones. Ahí está, en el eje X, Y, Z. 3 menos 2, 1. Y el punto, este es el punto, voy a llamarlo, hemos dicho que se llama el punto P, quiero poner, a ver, P, aquí está, P, listo. Ahí está el punto P. ¿Pueden verlo en 3 dimensiones? ¿Se puede apreciar? ¿Sí? Ahora pondremos el punto Q. ¿De acuerdo? El punto Q, como está aquí, es 1, 2 y menos 4. Se voy a poner 1, 2 y menos 4. ¿De acuerdo? Enter. Y ahí está el punto Q. ¿Dónde está? A ver. Aquí abajo está. ¿Ven? ¿Pueden ver el punto Q aquí abajo? El punto P y Q. ¿Sí? Mira, aquí arriba el P y abajo el Q. ¿Se puede ver? Sí, Ya. Sí, ingeniero. Y entonces, este punto P y este punto Q que están en 3 dimensiones, ese es el punto inicial y ese es el punto final. Voy a sacar una captura de un momentito. Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, desde ese punto P hay un vector que va a ir, miren, desde el punto P, que es el punto inicial, va a ir hasta el punto Q. ¿De acuerdo? Y ese es el vector. ¿De acuerdo? Ese es el vector que quieren que haya. Una flechita del punto P al punto Q. Entonces quiero las coordenadas de ese vector. ¿Cómo hallo las coordenadas de ese vector? Se resta el punto final menos el punto inicial. Entonces, para hallar las coordenadas de ese vector, que voy a llamar, este va a ser el vector B. Miren, el vector B le voy a llamar que va de P a Q. Ese vector P es simplemente la resta de P menos Q. ¿De acuerdo? Y anoto el vector P. P es 3 menos 2 y 1. Menos el vector Q, que está en 1, 2 y menos 4. Entonces, este vector B va a ser componente por componente. Primero, la primera componente, 3, hay que restar con 1, ¿no? Esa es la primera componente. Entonces, 3 menos 1. La siguiente componente, ¿cuál será? Será el 2 menos menos 2. 2. Exacto, el menos 2 lo estoy pintando, menos el otro 2. Y por último, tenemos la tercera componente que también estoy pintando, será 1 menos, y hay otro menos, menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, este vector B será 3 menos 1, 2. Menos 2, menos 4. 1. Menos por menos se va a volver más. 1 más 4, 5. 2 menos 4 y 5. ¿De acuerdo? De esa manera. Bien, pero aquí me doy cuenta una cosa fundamental. ¿Dónde empieza el vector? ¿En qué punto? En el punto P. ¿Están de acuerdo? ¿Y dónde finaliza?
en el punto Q. Entonces, esto está equivocado porque el vector tiene que ser el punto final menos el punto inicial. ¿De acuerdo? Final menos inicial. Es importante eso. No inicial menos final. Entonces, estábamos haciendo al revés. Lo volvemos a anotar. Vamos a tener 3 menos 2 y 1. Vector B será 1 menos 3, 2 menos 2 y menos 4 menos 1. Ahora sí, el vector B será 1 menos 3 menos 2, ¿verdad? El otro, 2 menos por menos más 2 más 2, 4. Por último, menos 4 menos 1, menos 5. Ese es el vector. Ahora, este vector, ¿cómo lo expreso en vectores unitarios? Sencillo. ¿Cómo se expresa este vector en vectores unitarios? Sería, la primera componente es menos 2, primer vector unitario, y la segunda componente es 4, más 4, vector unitario j, y el último componente es menos 5, y el vector unitario es menos 5. Cualquiera de las dos es bienvenida. Esta es la notación de cualquiera de los dos, de este vector. ¿De acuerdo? El otro es en vectores unitarios. Ahora, para hallar la longitud del vector, para la longitud, o también en otros términos le podemos decir o módulo, o también tamaño del vector, se hace Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño de este vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de todas las componentes al cuadrado. La primera componente es menos 2 al cuadrado, la segunda componente 4 al cuadrado, y la última componente es menos 5 al cuadrado. Todo es en raíz. El módulo va a ser raíz menos 2 al cuadrado, 4, más 4 al cuadrado, 16, más menos 5 al cuadrado, 25. Y esto será, el módulo de este vector será 4 más 16 más 25, ¿cuánto es? 45, ¿no? Raíz de 45 unidades. ¿De acuerdo? Ese es el tamaño del vector. Si ustedes lo pueden expresar con decimales si quieren. ¿Cuánto sería la raíz de 45? Con 2 decimales, por favor, redondeado. 6.7. Con un decimal más. A mí me ha salido 6.708. Entonces, ¿cómo sería redondear? Nosotros hemos aprendido a redondear. ¿Cuánto sería? 6.71. 7, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Vamos con otro problema. 2. Sean, me van a dar los vectores A, va a ser 2i menos j más 3k. Un vector B, i más j más k. Un vector C, que es solo 4k. Encontrar el vector que sea 3 veces A menos 2 veces B más 4C. ¿Cómo hacemos esto? Si queremos hallar esa multiplicación de un vector, de un escalar por un vector, lo único que tengo que hacer es copio, ¿no? 3 veces, y el vector A sería 2i menos j más 3k, menos 2 veces B, i más j más k, más 4 veces el vector C, que en este caso es 4k. Tendré multiplicación 6i menos 3j más 9k. Al otro lado menos 2i menos 2j menos 2k. Y aquí 4 por 4, 16 veces k. Aquí simplemente voy a hacer los que tengan i solo con los que tengan i. Estos dos. 6i menos 2i, 4 veces i. Luego, los que tienen j, este y este, nada más. Menos 3j menos 2j,
menos 5 veces J. ¿De acuerdo? Y por último, los que tienen K, que sería este y este. Más 9 menos 2 más 7, más 16 más 23. Más 23 veces el vector unitario. Y esa sería la solución del problema. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ejemplo 3. Nos dice, sean los vectores A igual a I más 2J más 3K. B, 2I menos 3J más K. Y el vector C, 3I más 2J menos K. ¿De acuerdo? Tengo esos tres vectores. Encuentre los escalares. Encuentre los escalares M1, M2 y M3 tal que se cumpla que M1 por A más M2 por B más M3 por C es igual a 6 veces I más 14 veces J menos 2 veces K. ¿De acuerdo? Bien, teniendo eso en cuenta eso hay que hallar M1, M2 y M3. Primero, reemplazaremos en la ecuación y así se nos va a hacer más fácil. ¿Está bien? Entonces, primero pondré M1 por el vector A. Y eso es I más 2J más 3K. Más M2 por el vector B. 2I menos 3J más K. Y más M3 por el vector C. 3 veces I más 2 veces J menos K. Todo eso tiene que ser igual a 6I más 14J menos 2 veces K. ¿De acuerdo? Todo eso. Bien, entonces ahora empezamos a multiplicar para ver la igualdad. M1 por I, simplemente M1 I más 2 veces J M1 más 3 veces K M1 más 2 veces I M2 menos 3 veces J M2 más K M2. Siguiente más 3 veces I M3 más 2 veces J M3 menos K veces M3. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que ser igual a 6 veces I más 14 veces J menos 2 veces K. Bien. Ahora lo que voy a hacer al lado izquierdo es factorizar, ¿no? Las que tengan I. Aquí tengo I. Aquí tengo I. Y aquí tengo I. Entonces, si factorizo ahí, la I va a quedar M1 más 2 veces M2 más 3 veces M3. Todo eso por I. Ahora factorizo los que tengan J, que van a ser estos tres. Será más 2 veces M1 más 2 veces, o perdón, menos 3 veces M2 más 2 veces M3. Todo eso por J. Y por último, los que tienen K. Va a ser más 3 veces M1 más M2 menos M3. Todo eso por K va a ser igual a 6 veces I más 14J menos 2 veces K. Ahora acá, las I's tienen que ser iguales, ¿no? Deberían. Entonces, todo esto que está con I,
debería ser lo mismo que está aquí con I, que es el 6, 6. También todo esto que está acá con J debería ser lo mismo que este 14 que está acá con J. Y por último, todo esto que está con K debería ser lo mismo que lo que está con K este lado. Entonces de ahí van a salir tres ecuaciones. Las ecuaciones serán M1 más 2 veces M2 más 3 veces M3. Igual a lo de allá que es 6. Esto será 2 veces M1 menos 3 veces M2 más 2 veces M3. Lo que está ahí es 14. Y por último, 3 veces M1 más M2 menos M3 igual a menos 2. Todo esto es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Ustedes que son diestros en eso y están en matemáticas, por favor me van a dictar los valores de M1, M2 y M3. ¿Cuánto van a ser los valores? ¿De acuerdo? Vamos, ayúdenme.
Estimados, ¿cuánto es? Ayúdenme. Estimados, ¿nadie? Por favor. Ingeniero, Dime. ¿Ya sacaste? creo que M1 vale 1, M2 vale -2 y M3 vale 3. Así me salió. A ver, me vas a dictar de nuevo. M1, ¿cuánto me dijiste que vale? 1 Ya. M2, -2, ya. Y M3. 3. Perfecto, está muy bien. Esos son los resultados. ¿De acuerdo? Esos son los resultados que deberíamos haber sacado. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos en el ejemplo 3. A ver, vamos con un cuarto. Dice, hallar dos vectores
hallar dos vectores de módulo 80 cuya suma es el vector C es el vector C que es igual a 40 veces sí. Así de simple. Eso es toda la pregunta. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos que, de alguna manera, encontrar alguna solución, ¿no? Primero, primero lo único que tenemos es el vector C, que es 40 veces sí. Entonces, a eso me iré, dibujaré, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener aquí, eh, espérenme, es fácil hacerlo. Y ahí está. Tengo el eje coordenado, tengo los dos vectores, es el eje X y este es el eje Y. Bien, lo primero, tengo la suma de esos dos vectores de módulo 80 que me están dando, que no sé cuáles son, es 40 veces Y. Entonces, si es Y, si solo es Y, entonces solamente está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Entonces ese vector C seguramente está simplemente sobre el eje X. Entonces, si este es el eje X, 30, digamos que hasta aquí sea 40. Vamos a decir que hasta aquí sea 40. Entonces, es un vector así. Ese es el vector C, que tanto habla. Ese es el vector C. ¿De acuerdo? Se anota, este es el vector C. Y seguramente aquí en este es 40 unidades. ¿De acuerdo? Y ese es el vector C, 40 y solamente está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo ese vector C, pero necesito dos vectores que sumados den este vector. ¿Cómo serán esos vectores? Esos vectores ahí de que estoy buscando. Tengo que empezar a pensar y decir, ¿cómo serán? ¿Cuál serán? ¿Qué opinan? No sé cómo serán. Estimados. Dígame, ¿cómo creen que sean? ¿En qué por qué el módulo el 40 iría al vector X? Ya. Porque aquí me han dicho, en esta parte, acá, que el vector C es 40i. Si es solamente 40i, y es el vector unitario del eje X, entonces el vector solo está en el eje X, porque no hay coordenadas en Y y tampoco en Z, o en el vector unitario J ni en K. Solamente está en Y. ¿De acuerdo? Por eso, de esa manera se grafica. Es como decir, este vector C, que está aquí, ¿cuáles son sus coordenadas? En Y es 40, en X. En Y no hay J, entonces 0. En K tampoco hay, entonces 0. Entonces, estas son las coordenadas de ese vector. 40, 0, 0. Y si yo dibujo el vector C, que es 40, 0, 0, ¿cómo va a ser? Tal cual está ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? O si yo trabajo en dos dimensiones, simplemente sería 40 y 0. Nada. ¿De acuerdo? Por eso solamente está sobre el eje X. Ahora, ¿cómo hallamos dos vectores que den esa suma? Entonces, lo único que tenemos que hacer es pensar y lo más factible seguramente van a ser dos vectores que uno esté de esta manera. Un vector de esta manera. Un vector A de esta manera. Sumado con otro vector B de esta manera. ¿De acuerdo? Por el método gráfico, si ustedes se dan cuenta, la suma de este vector A,
que me estoy imaginando cómo va a ser más o menos. Y el vector B. La suma de A más B. Miren, unido A y B punta y cola. Se une la punta del primero, la cola del primero, estoy pintando en amarillo, con la cola del segundo. Entonces, A más B da C, tal cual está ahí. Sí, ¿verdad? Sí va a dar C. ¿Está bien? Entonces, esa sería una manera. Y lo único que me están diciendo en el ejercicio es que A y B vale 80. Ese es su tamaño. Nada más. Entonces, como podemos ver, se ha construido un triángulo, ¿verdad? Está ahí un triángulo que me va a ayudar mucho. Yo tengo de datos, aquí voy a anotar que el valor de A, voy a anotar aquí también, el valor del vector A, el tamaño es 80, y del vector B, su tamaño también es 80. De los dos es 80. Entonces, como es un triángulo, aquí lo voy a repetir. Es un triángulo algo así, donde tiene el lado A, tiene